glorioso consejo de esta santa palabra en el primer libro de los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 29 y 30, será la porción de la santa y bendita palabra que estaremos tomando en esta tarde. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Amado Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu bendita y gloriosa misericordia, por el tiempo que nos permite, Señor, de poder estar a través de estas ondas radiales, en los diversos puntos, Señor, de este planeta Tierra, a donde esta señal cibernética está llegando. Yo te pido, Señor, que tu santo y bendito Espíritu en esta tarde, mi Dios, sea el que dirija mis pensamientos, guíe mis pensamientos, unge y purifica mis labios, Señor, para que tu pueblo en esta tarde pueda ser edificado, para que tu pueblo en esta tarde, Señor, pueda ser alentado con este bendito y glorioso consejo de tu santa y bendita palabra. Te lo estoy pidiendo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el que un día dio su vida para que todos y cada uno de los que radio escuchas y este servidor pudiésemos ahora, Señor, tener libertad, libertad de culpa, libertad de nuestro pecado, paz en el corazón y una gloriosa y bendita esperanza. Te damos las gracias, Señor, por ese regalo, por el regalo más grande y hermoso que el ser humano pudiese haber recibido en toda la eternidad. Y eso se llama el sacrificio expiatorio de tu amado Hijo, mi Señor y Salvador. Te damos la honra, te damos la gloria en esta tarde, Señor. Prepara el corazón de tu pueblo, prepara el corazón de tu iglesia, Señor. Háblanos, háblame, Señor, a través de tu consejo. En el nombre bendito y glorioso de Jesús, en el glorioso y bendito nombre de Jesús de Nazaret, lo estamos pidiendo, creyendo, Señor, de que así será y que tú lo harás, y hecho está. Gracias, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, cuán glorioso es el consejo de la palabra del Señor. Yo creo que todos y cada uno de nosotros como seres humanos que peregrinamos en este planeta Tierra, en muchas ocasiones, en muchas circunstancias de nuestra vida, de nuestro diario caminar, tal vez nunca nos hemos puesto a pensar la situación en que este mundo se encuentra en la actualidad. El pecado y la maldad siempre han existido. Dicho sea de paso, el pecado comenzó allá en el huerto del Edén. Y por medio de la rebeldía, por medio de la rebelión que surgió allá un día en la eternidad en el cielo, uno de los seres más hermosos, más poderosos que nuestro amado Padre Celestial creó un día. Este ser se rebeló contra él, y esa rebelión, ese pecado,
de la rebeldía contra el Eterno de Israel, trajo consecuencias a este querubín bendecido y glorioso, el cual el Señor había creado. Y su rebeldía, su pecado, trajo consecuencias, y esa consecuencia fue de que él fue arrojado a esta tierra, junto con todos aquellos ángeles que el Señor un día creó, y que siguieron las mentiras, las falsas promesas que este ser divino que el Señor había creado, le siguieron junto a él y fueron arrojados a la tierra. Esta historia comenzó allá en la eternidad, allá en las alturas, a donde ningún ser humano ha tenido la oportunidad de contemplar. Pero ese pecado no solo llegó al corazón y a la mente de este ser divino creado por nuestro Dios Padre. Pero un día este ser, cuando estaba habitando la tierra, se presentó a Adán y viene a él con una de las mentiras más grandes que el enemigo de nuestras almas haya inventado, y que el Señor le reprenda en esta tarde. Se presenta en el huerto del Edén y comienza a cambiar el orden de lo que la palabra del Señor o lo que el Señor le había dicho a Adán. Eva fue engañada y a consecuencia de ello, Adán fue engañado, y este pecado, el pecado de la desobediencia, trajo consecuencias al ser humano. La lectura que hemos tomado en esta tarde, el profeta Elías, uno de los grandes hombres que el Señor levantó en aquellos tiempos, en tiempos difíciles, en tiempos de idolatría, en tiempos en los cuales el pueblo de Israel, el mismo pueblo que un día el Señor sacó con mano poderosa, los rescató con mano poderosa de las garras del enemigo, de las garras del mismo diablo, y que el Señor le reprenda en esta tarde. Este pueblo estaba pasando por unos momentos difíciles, unos momentos oscuros. Ellos le habían dado la espalda al Eterno de Israel, les habían dado la espalda a aquel Dios de misericordia que los protegió allá por los 40 años en ese peregrinar en el desierto. Les proveyó comida, les proveyó agua. Cuando ellos estaban sedientos, Él mismo se convirtió en la roca que fluyó agua, cuya fuente sigue fluyendo en este momento y en estos días, y cuya agua ha sido la agua que ha sanado, ha curado, ha suplido la sed del hombre y del corazón del ser humano. Mas sin embargo, al igual que en aquellos días, ellos le dieron la espalda al Señor y se habían vuelto a rendir culto, a rendir adoración, a rendir homenaje a un Dios falso. Mas sin embargo, el Señor en su misericordia tenía que hacer algo, y cuando el Dios todopoderoso, cuando el Eterno de Israel, cuando el Dios de la gloria tiene un plan para este mundo, tiene un plan para el hombre, tiene un plan para la sociedad, el Señor siempre se ha encargado, el Señor siempre ha escogido y ha elegido hombres, torres fuertes, las cuales el Señor los aparta desde aún cuando están en el vientre de sus madres, han sido apartados, han sido santificados para la honra y la gloria del Eterno. En este momento llegó el momento de la decisión, llegó el momento cuando el celo de Dios en el corazón de Elías, cuando el celo del Eterno en el corazón de este bendito profeta de Dios,
no podía resistir y no podía ver lo que estaba sucediendo, lo que este pueblo de israelita estaba haciendo. Se habían dejado engañar, estaban siendo engañados, pero yo creo que muchos de ellos no era que estaban engañados, a ellos les gustaba las cosas de que esta mujer Jezabel les estaba presentando, le gustaba el libertinaje, le gustaba todos los placeres que esa religión, que ese falso culto y que esa falsa adoración traía consigo. Por esa razón, cuando el profeta de Dios, cuando Elías ve estas cosas, Elías tiene que tomar una determinación. Él tiene que regresar una vez más a lo que era el mandato divino del Señor. El Señor lo puso como una espada, lo puso como una torre fuerte, lo puso como un vocero, como un atalaya, como el hombre que iba a traer la reprensión, al igual que también iba a traer bendición a través de su mensaje, a través de lo que el Señor le estaba dando para que hablase. Llegó el momento cuando el pueblo de Israel estaba siendo total y completamente destruido por la falsa religión, por la falsa adoración al Dios Baal, y no tiene otro remedio más que levantar a este hombre. Le dio el poder que solo un hombre de Dios tiene cuando ha sido llamado y escogido por el Eterno para una misión específica, para una labor específica. Específicamente el Señor puso en el corazón de que tenía que haber un cambio, tenía que haber un momento de decisión. Todos y cada uno de ustedes que están escuchando mi voz a través de estas ondas radiales, a través de la señal de la internet, yo quiero decirte, muchos de ustedes han leído todo el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, cuando el profeta Elías le hace un reto a los falsos sacerdotes, a los falsos maestros, a los falsos seguidores, a la falsa mujer llamada Jezabel, a la falsa sacerdotisa de este diabólico Dios que ellos estaban presentando, y les hace un reto en el cual el poder del verdadero Dios, el poder del Dios eterno, el poder del Dios de la gloria iba a ser derramado, iba a ser puesto a tela de juicio, y el Dios que recontestase, el Dios que trajese la respuesta a la súplica y a la petición de sus siervos, en este caso era Elías, era el único siervo, el único que estaba en representación, escúchame bien, estaba en representación de lo que era el mandato de Dios. Tomó la determinación y llegó el momento cuando Elías les hace un reto, porque yo quiero decirte en esta tarde, amado amigo, amado hermano que me escuchas, siervo de Dios, profetas, los verdaderos profetas de Dios tienen un llamado, y ese llamado no solo es el llamado del Eterno, pero el Eterno pone señales. Y esto es muy importante a entender. Muchos hoy en día se hacen llamar profetas, muchos hoy en día se hacen llamar apóstoles, muchos hoy en día están tomando estos títulos, los cuales para ellos son los dos títulos más grandes que existe. Ya no quieren ser llamados pastores, ya no quieren que se les llamen maestros, ya no quieren que se les llamen evangelistas, no, ahora ellos quieren ser los profetas, ahora ellos quieren ser los apóstoles. Pero yo quiero decirte una cosa, ahí al igual que lo dice y lo describe en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos la palabra nos enseña que las señales, los prodigios y los milagros seguían a los apóstoles, eran señales como confirmación de que Dios, el Eterno de Israel, el rubio de Galilea, los había escogido, los había apartado a esos 12 hombres, a esos 12 apóstoles. Y por esa razón es que cuando estos hombres se presentaban a un lugar, habían señales, habían prodigios, habían milagros, porque la presencia del Señor estaba allí diciéndole no a ellos, porque
ellos sabían el llamado que tenían, pero los milagros y los prodigios se revelaban y se hacían presentes para que el pueblo, para que los incrédulos, para que todo aquel que no tenía la confianza en quién era el Cristo resucitado que estos hombres predicaban, ellos pudiesen ver con sus propios ojos, pudiesen ver del poder de Dios que se estaba derramando cuando uno de estos escogidos, cuando uno de estos llamados se hacía presente en un lugar. De igual manera lo hizo Elías, pero algo que es tan importante, algo que es tan glorioso de hacer. Mire lo que, por eso tomé la lectura desde el versículo 29 y luego la palabra dice que pasó el mediodía. Escúchame bien, cuando la palabra dice que pasó el mediodía, lo que nos está indicando es de que ellos a lo mejor, y yo me atrevo a decir, de que ellos se hicieron presente en el Monte Carmelo para hacer este sacrificio tempranito en la mañana. Ahora, esto es una deducción mía, pero cuando la palabra dice que pasó el mediodía, a mí esto me indica de que ellos estuvieron en ese monte, prepararon el altar y hicieron sus sacrificios. Y estuvieron allí por largo tiempo porque pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Escúchame bien, siguieron gritando frenéticamente. En otras palabras, estos sacerdotes, esta sacerdotisa del dios Baal, y que el Señor le reprenda en esta gloriosa tarde, ellos estuvieron gritando frenéticamente. En otras palabras, estuvieron gritando, saltando y haciendo bulla como locos, como dementes. Y sabes una cosa, porque cuando el espíritu diabólico, el espíritu demoníaco llega a la mente y al corazón de un ser humano, ese hombre o esa mujer ya no es normal, ya no puede seguir siendo normal. Ninguna de sus acciones y de sus actos pueden ser normales, porque el espíritu diabólico y demoníaco ha entrado en su mente y en su corazón, y por esa razón es que ellos estaban gritando frenéticamente como locos. Mas sin embargo, mira lo que dice la última parte de este versículo: pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Oh, bendito sea el nombre del Señor, bendito el Dios de Israel, bendito el Cristo de la gloria, porque cuando nosotros le clamamos, cuando los hijos de Dios, cuando los verdaderos hijos e hijas de Dios claman al Dios eterno, claman al Cristo resucitado, claman a ese Cristo que venció la muerte, venció la cruz, venció la tumba, un día resucitó, un día fue alzado al trono de la gloria, y ahora la palabra nos dice que ahora Él intercede por todos y cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros le clamamos, porque nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que escucha tu petición, es un Dios que escucha tu oración, es un Dios que mira el clamor de su pueblo, es un Dios que tiene compasión de sus hijos, tiene compasión de sus siervos y siervas. Y cuando tú le clamas, cuando tú te arrodillas, cuando tú llegas al altar, cuando tú llegas a sus pies humillado, presentándole una genuina y verdadera adoración al Dios de gloria, Él contesta. Y Él no solo te contesta con una voz audible como lo hizo allá cuando el profeta Juan el Bautista bautizó al Señor. Se escuchó la voz del Todopoderoso allá en el cielo, se escuchó esa voz, fue una voz audible, una de las dos veces en la cual la voz audible del Eterno se pudo escuchar. Se escuchó su voz, porque nuestro Dios está vivo. Servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios que venció la cruz, venció la muerte, venció el desprecio, venció el rechazo, venció las bofetadas, venció la misma institución religiosa de los falsos maestros, de los falsos sacerdotes, aún del mismo sumo sacerdote. Él los venció, y porque Él venció la cruz, venció la
muerte venció la tumba, y porque Él vive es que Él escucha tu petición, Él escucha tu clamor, y cuando tú le clamas, Él muestra su presencia en medio de los impíos, en medio de los incrédulos, en medio del mundo que lo rechaza y lo sigue rechazando. Mas sin embargo, los prodigios y los milagros del Eterno se seguirán mostrando para honra y gloria de Dios, y para que el mundo vea de que cuando el Señor levanta a un hombre, cuando el Señor le escoge a un siervo, el Señor respalda ese ministerio, respalda su palabra, la respalda con hechos, con milagros, con prodigios, para la honra y la gloria de Dios. Pero este es el problema que ahora tenemos hoy en día. Cuando los milagros de Dios aparecen en un ministerio, cuando los milagros del Eterno aparecen y siguen a un siervo, estos hombres muy a menudo cambian. Estos hombres muy a menudo piensan de que ellos son los del que tienen el poder, de que ellos son los ungidos y de que ellos son los que pueden hacer estas cosas. Mas sin embargo, quiero recordarte en esta tarde, no eres tú, amado pastor, no eres tú, evangelista, no eres tú, falso apóstol, no eres tú, falso profeta. Es el poder del divino, es el poder del Eterno de Israel, es el Dios todopoderoso mostrando su gloria, mostrando su poder, mostrando al mundo que Él sigue siendo el mismo, y que Él está vivo, y que Él contesta, y que Él respalda a los suyos. Mas sin embargo, los verdaderos enviados, los verdaderos hombres de Dios jamás tomarán la gloria, porque la gloria no le pertenece a nadie más, no le pertenece al hombre, no le pertenece al ministerio, no le pertenece a nadie. La gloria es de Dios, la gloria es del Eterno. Bendito sea su nombre, bendita la misericordia con que Él nos guarda y nos protege. Yo quiero recordarte en esta tarde, la gloria Él no la comparte con nadie. Y tú, por muy grande que seas, por muy conocido que seas en los ámbitos sociales, en los ámbitos internacionales, pueda ser en la radio, pueda ser en la televisión, pueda ser en tu ciudad, pueda ser en tu departamento, en tu nación, en tu país, yo quiero decirte una cosa, que si al Señor le ha placido levantarte a esa altura, es porque es la misericordia de Dios. Pero tú sigues siendo el mismo, tú sigues siendo barro, tú sigues siendo nada. La palabra dice que sigues siendo más que nada, y por esa razón es que los verdaderos hombres de Dios nunca tomarán la gloria. La gloria es tuya, oh mi Señor, la gloria es tuya, Padre. Glorifícate a través de los enviados, glorifícate a través de los que tú has escogido para estos días finales, para estos días oscuros, para estos días tan peligrosos en que estamos viviendo, donde tu palabra está siendo cambiada, donde tu evangelio está siendo diluido, donde la sana doctrina está siendo pisoteada, donde las iglesias ya no quieren predicar arrepentimiento, donde muchos pastores ya no mencionan la palabra pecado, no mencionan arrepentimiento, ni siquiera cuando predican hacen un llamado al altar. Porque ¿sabes por qué? Porque a ellos no están en el negocio de salvar almas, a ellos no están en el negocio de preparar almas para el Señor, no están en el negocio de traer hombres pecadores, mujeres pecadoras a los pies de Cristo, y que sea Cristo el que los transforme, que sea Cristo el que les cambie, que sea Cristo el que les dé un nuevo corazón, que sea el santo y glorioso Espíritu de Dios el que los pueda mantener en pie, los pueda mantener firmes, los pueda mantener con los ojos, con su mirada en el cielo, de donde vendrá el socorro, donde vendrá un día nuestro Señor y Salvador, porque esa trompeta sonará. Y quiero recordarte que cuando esa trompeta suene, ese día cuando la iglesia será arrebatada, nadie podrá formar parte y tomar parte de ese glorioso evento, de ese glorioso y magnífico evento, el cual es el próximo a venir.
nadie se podrá ir si aún tu altar no ha sido reparado, si aún tu altar no ha sido preparado. Es tiempo de que esta nación, es tiempo de que como sociedad, es tiempo que como iglesia volvamos una vez más a la senda antigua. Comencemos a preparar y a reparar el altar que se ha arruinado, que se ha destruido, el altar a donde los sacrificios a Dios ya no le son gratos. El Señor ya no te pide sacrificios, el Señor pide tu corazón, el Señor te pide obediencia, el Señor te pide reverencia ante su presencia, el Señor te pide que le ames, que le adores con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, que seas un verdadero discípulo, que seas un discípulo que está dispuesto a llevar la cruz, a tomar esa cruz, sin importar lo pesada que alguna vez pueda ser, sin importar lo difícil que muchas veces es muy difícil llevar esa cruz, muchas veces es duro, muchas veces las fuerzas se acaban, muchas veces llega el desaliento, el desánimo y ya no quieres seguir cargando esa cruz. Mas el Dios Todopoderoso, el Dios de Elías, el Dios que le contestó a Elías con fuego y con poder, te dice en esta tarde: yo estoy contigo, yo voy contigo, yo te ayudaré, yo te protegeré y yo haré liviana esa carga, porque yo un día lo prometí. Cuando el Señor se paró allá después de toda la algarabía, de todo el afán que había ocurrido en la fiesta de la Pascua, el Señor se paró en medio del pueblo, en algún lugar, en algún corredor del templo. Y el Señor les dijo estas palabras: si alguno tiene sed, ven a mí y bebe de mi agua, toma de mi agua, y de tu interior correrán fuentes, ríos de agua viva. Es casi ilógico el pensar de que el Señor, después de esta fiesta, el Señor dijese esas palabras. Mas sin embargo, todo aquel que estudia la palabra del Señor y entiende esa palabra, se da cuenta de que, al igual que en los tiempos de Elías, al igual que en los viejos tiempos del Antiguo Testamento, el enemigo siempre levantó tropiezos. El enemigo siempre levantó hombres y mujeres que fuesen sus cómplices para engañar, para trastornar, para detener el verdadero mensaje del Eterno de Israel. Y esa no fue la excepción después de que la fiesta de la Pascua había terminado, cuando el Señor dice esas palabras. Y es porque la lectura que tomamos, estos 450 profetas de Baal, sacerdotes, habían estado rogando, gritando, dándose de golpes, haciéndose heridas en sus cuerpos, gritando, danzando, de una manera frenética, dice la palabra. Mas sin embargo, al Dios que ellos clamaban, al Dios que ellos servían, no les pudo escuchar,
no les pudo hablar ni les pudo ayudar. Y aquí es donde comienzo con la segunda parte de este mensaje. Quiero recordarte que como verdaderos hombres atalayas de Dios, nuestro deber y nuestra responsabilidad, primeramente ante Dios, es que llevemos el verdadero mensaje a las almas perdidas, que llevemos el verdadero mensaje del Evangelio al mundo inconverso. Y para hacer ello, tenemos que acudir a uno de los métodos tal vez no muy populares en nuestra sociedad en estos tiempos. Y cuando digo que este es un método, lo digo simple y sencillamente porque, al igual que los falsos, están usando diversos métodos del cual ellos toman provecho para engañar a miles y miles, y yo diría millones de almas en diversas iglesias locales alrededor del mundo, predicándoles un evangelio diferente, predicándoles el otro evangelio del cual el apóstol Pablo le dice y les habla a los hermanos allá en Galacia, en el libro de Gálatas. Pero también él es específico diciéndoles no que haya otro evangelio, porque no existe otro evangelio, nomás hay uno, el de Cristo. El evangelio que transforma la mente, que transforma el corazón, el evangelio que le da una nueva vida, una nueva esperanza al hombre y a la mujer. Mas sin embargo, estos hombres siempre han existido y ahora en día lo estamos viendo. Lo estamos viendo en nuestras iglesias como estos falsos apóstoles, profetas, pastores, ministros, evangelistas. Muchos de los evangelistas que ahora vemos en día, el único propósito que existe en su corazón, en muchos de ellos, no es llevar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que penetre el corazón del hombre y de la mujer. Ellos quieren llevar un mensaje que trae alegría, un mensaje que les llene de emoción y de falsas esperanzas. Porque al fin del cabo, ellos no están en el negocio de preparar almas para el cielo. Ellos están en el negocio de llenar sus bolsillos con plata, con oro, con lujos, con bienes terrenales. Y este era el caso que estábamos viviendo en ese tiempo, en los años y en la época del profeta Elías, del rey Acab y de su vieja bruja que tenía como esposa Jezabel. Mas sin embargo, la pregunta siempre sigue siendo la misma. Cuando se trata de confrontar el engaño, cuando se trata de confrontar el pecado, cuando se trata de confrontar la falsedad que ahora podemos ver por muchos lugares, en los púlpitos, en la radio y en la televisión, cuando se trata de confrontar a estos hombres y a estas mujeres, porque ahora hay muchas mujeres envueltas en este falso movimiento apostólico y profético moderno de nuestros días. Y a mí siempre nunca me ha importado, yo menciono nombres. Y cuando hablo de este falso movimiento apostólico y profético, aquí en los Estados Unidos, tal vez muchos de ustedes que me están escuchando allá en El Salvador, algunos tal vez conocerán a estos hombres o tal vez no. Pero aquí en los Estados Unidos hay hombres como Kenneth Copeland, un falso profeta, un falso apóstol. Benny Hinn, un falso maestro, hijo del diablo. Aquí en
la ciudad de Dallas, Texas. Tenemos a muchos de ellos. Y en el ámbito americano, en el ámbito latino, tenemos a hombres conocidos, hombres como Dante Gebel, el argentino payaso, hijo del diablo. Guillermo Maldonado, allá en la ciudad de Miami, un falso apóstol, un falso maestro. Cash Luna, allá en Guatemala, un falso apóstol, un falso maestro. Ronnie Chávez y tantos hombres, falsos hombres, que en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, se están aprovechando de los incautos, de la fe, de muchos que están siendo fácilmente engañados, y este era el caso por el cual estaba pasando el pueblo del Señor. Pero así como habían falsos maestros y falsos sacerdotes en el tiempo de Elías, los tenemos hoy. Pero también habían Jezabeles. Y quiero mencionarle el nombre de algunas cuantas. Las Jezabeles más conocidas de nuestra iglesia moderna, estas brujas, hijas del diablo, y que el Señor les reprenda en esta tarde. Tenemos a mujeres como Ana Ferrer. Esta es una falsa profeta, una falsa maestra. Ana Maldonado. Todo este tipo de mujeres que se hacen llamar profetas, todo lo que son las Jezabeles modernas de nuestros tiempos, y que el Señor les reprenda. Pero la pregunta ahora es para ti, amado hermano y amigo, y para ti, especialmente ministro, que me escuchas, pastor. La pregunta sigue siendo, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Elías de nuestros tiempos? El Elías del antepasado, este hombre Elías confrontó al rey, confrontó a esta sacerdotisa, a esta mujer diabólica, la confrontó. Y la confrontó porque él sabía que él era un enviado del Señor, y él sabía que el Señor, él sabía a quién servía. Él sabía que el Dios que él servía, al Dios que a él rendía alabanza y adoración, era el Dios vivo, el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿a dónde están los Elías de nuestros días? ¿A dónde están aquellos que confrontan al pecado, que confrontan la maldad, que confrontan la iniquidad, que confrontan a la iglesia cuando se está perdiendo, cuando se está descarriando de la senda antigua, cuando se está descarriando de la sana doctrina? ¿A dónde están esos hombres? ¿A dónde están esos guerreros? Y muchos de ellos no lo hacen. ¿Y sabes por qué no lo hacen? No lo hacen no porque no sepan y no se den cuenta de que muchos de ellos, muchos ministerios, muchas iglesias, muchos pastores, y lo digo por experiencia propia, pastores que un día yo conocí, hombres que un día me invitaron a sus iglesias a predicar, pero cuando se dieron cuenta el tipo de mensaje que yo predicaba, jamás me han vuelto a predicar en sus iglesias, porque yo confronto ese pecado, confronto lo que ellos están haciendo. Mas sin embargo, a Elías no le importó, a Elías no le importó, él confrontó el pecado. Y sabes una cosa, es tiempo que los Elías de este tiempo, los Elías de nuestra época, puedan decir y exclamar y hacer esto. Mira lo que dice el versículo 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, ¿me están escuchando? Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, para que Elías se dirigiese a todo el pueblo. Escúcheme bien, en aquel tiempo no habían púlpitos, en aquel tiempo no habían plataformas, estaban en un cerro, en una montaña. Yo me atrevo a decir que cuando Elías se acercó y le dijo al pueblo, le habló al pueblo, Elías se subió a la peña, a la piedra, a la roca más grande que pudo haber en ese lugar, para que su voz, escucha bien, para que su voz, su mensaje pudiese llegar a todos y cada uno de los que estaban allí presentes, especialmente a los que estaban con un corazón dispuesto a recibir palabra, verdadera palabra de Dios.
Porque no, escúcheme bien, no todos los que se encuentran en una asamblea y escuchan un mensaje o escuchan una predicación, dicho sea de paso, tal vez en este momento hay muchos o hay alguien que me está escuchando y que sinceramente no está poniendo atención a la palabra, sino que lo que están haciendo es ver qué es el error que yo cometo, qué es lo que yo digo que está mal, para criticarme y para poder decir, ese no es un verdadero hijo de Dios. Hay muchos, y por esa razón es que Elías dijo, se subió a la piedra más grande, se subió a la roca más grande. Eso lo estoy poniendo yo, no está en la palabra. Pero Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Cuando los verdaderos Elías, cuando los Elías modernos, los Elías de hoy en día, se paran en un púlpito y comienzan a predicar esta palabra con denuedo, con autoridad, con poder, con el poder de la unción del Espíritu Santo, tú puedes levantar esa voz y decirle al pueblo, ven a mí, escúchame pueblo de Dios, escúchame Israel, escúchame casa de Israel. Así dice Jehová, así dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y cuando Elías vio que el pueblo recibió el mensaje, recibió la palabra, recibió lo que el Señor tenía para ellos, yo te aseguro que esas no fueron las únicas palabras que el profeta Elías dijo cuando se subió a esa roca y dijo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Yo te quiero decir una cosa, cuando el pueblo se acercó, en otras palabras, cuando el pueblo recibió el mensaje, cuando el pueblo tenía un corazón receptivo, tenía una mente abierta, tenía su corazón abierto, abrió la puerta y la palabra, la poderosa palabra, el mensaje del Eterno llegó al corazón de ellos. Entonces Elías, dice la palabra, que comenzó a arreglar el altar que se había arruinado. Yo quiero decirte, este mundo, esta sociedad vive en un mundo totalmente arruinado, en un altar arruinado. Este mundo cada día se está alejando de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Pero lo más desgraciado, lo más duro para entender es que en la misma iglesia muchos ministerios se han arruinado. Muchos hombres de Dios que un día predicaron el verdadero evangelio se le han dado la espalda a Dios, se han alejado de la verdadera palabra y de la sana doctrina, y ahora lo que tienen no son templos, no son iglesias, son centros sociales, son centros a donde se hacen reuniones, a donde no se les predica el evangelio, a donde se les enseña cómo ser un triunfador, cómo alcanzar triunfo en la vida, las 7 llaves para el éxito, las 7 llaves para una vida libre de deudas. Ellos no están predicando al Cristo que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para salvarnos, para redimir nuestra culpa y nuestro pecado. Ellos están predicando y enseñando otro evangelio. Pero cuando este pueblo se acercó a Elías comenzó a arreglar el altar y comenzó a tomar piedras. Ahí comenzó a tomar estas piedras, dice, y la palabra dice que colocó 12 piedras simbolizando las 12 tribus, simbolizando, qué sé yo, también los 12 apóstoles que un día vendrían, que iban a seguir al Eterno, que iban a seguir al Cristo de la gloria. Y en ese momento él comenzó a arreglar el altar que se había destruido. Pero lo más importante es que él empezó a tomar piedras. Escúchame bien este punto, amado hermano. Cuando la palabra dice que él comenzó a tomar piedras, ¿sabes qué es lo que estaba tipificando? ¿Qué es lo que estaba profetizando en ese momento? Que esas piedras eran un símbolo de lo que un día la iglesia iba a ser, de lo que un día la santa y bendita iglesia que el Señor compró con su sangre, que el Señor redimió en la cruz del Calvario, que el Señor liberó en la cruz del Calvario. La palabra del Señor, el gran hombre de Dios, este santo y bendito apóstol Pedro, él dice que nosotros somos piedras vivas, somos parte de este cuerpo, de este edificio que es el templo y
y morada del Santo y bendito Espíritu de Dios. Y por esa razón es que Él nos compara como piedras vivas, porque todos y cada uno de nosotros un día fuimos vivificados, fuimos santificados, fuimos justificados y fuimos glorificados a través de esa sangre y del sacrificio de la cruz allá en ese día, en ese cruel día donde el Dios Todopoderoso fue crucificado. Pero sabes una cosa, esa no fue la derrota, ese fue el triunfo. Esa cruz significa triunfo para ti y para mí. Y cuando este hombre de Dios enfrentó el pecado, enfrentó la maldad, enfrentó a los falsos, él tuvo que comenzar a reparar el altar que se había arruinado. Es tiempo que los hombres de Dios, es tiempo que los guerreros del Eterno comiencen a reparar el altar, comiencen a llevar este mensaje, al llevar el mensaje de salvación, a llevar el mensaje que redarguye y cambia y transforma el corazón del hombre. Pero para comenzar a hacer ese trabajo se necesita esfuerzo, se necesita valor. El Señor quiere valientes, el Señor no necesita cobardes. Los cobardes allá están en otro lado. Los cobardes son los que ahora están predicando un evangelio diferente. Los cobardes son los que ahora se han ido y le han dado la espalda a Dios. Tal vez estarán llenando los bolsillos de dinero, pero yo te aseguro que ellos no tendrán parte de la gloria del Eterno. Ellos no tendrán parte de las moradas que el Señor ha ido a preparar para todos y cada uno de ustedes. Todo aquel que sigue siendo fiel, que sigue siendo fiel al Señor en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la pobreza. Yo no sé cuál es tu situación. Tal vez te encuentras en una cama en este momento. El Señor en este momento, Espíritu Santo de Dios, comienza a reparar ese altar, comienza a reparar ese cuerpo, porque recuerda que tú y yo, nuestro cuerpo es templo y morada del Santo y bendito Espíritu de Dios. Espíritu Santo, en este momento comienza a reparar esos cuerpos, comienza a reparar esos altares, comienza a levantar a hombres que se atrevan a predicar este mensaje, que se atrevan a retar, que se atrevan a confrontar el pecado, que se atrevan a divulgar a los falsos, que se atrevan a tomar la cruz, a llevar esa cruz, aunque esté pesada, aunque sea difícil, aunque a veces el mundo te rechazará con este tipo de mensaje. No muchos te aplauden, no muchos te siguen. A Juan el Bautista lo rechazaron porque su mensaje era un mensaje duro, era un mensaje que llegaba al corazón. Y cuando el apóstol Pedro, después de haber sido lleno del santo y bendito poder del Espíritu de Dios en el día del Pentecostés, la palabra dice que él se paró con autoridad y con denuedo y comenzó a predicarles, comenzó a hablarles. Estaba haciendo lo mismo que Elías hizo. Él se paró allí en un muro en el templo, en las orillas del templo se paró y comenzó a hablar. Y la palabra dice que después de que este santo y bendito hombre terminó de predicar ese sermón, tal vez uno de los sermones más poderosos que se pueda haber escuchado, y con excepción del sermón del monte, la palabra dice en ese momento, los hombres, todos los que estaban allí, se compungieron de corazón y le preguntaron: hermanos, amados hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Sabes una cosa? Ese es el mensaje que cambia el corazón del hombre. Ese es el mensaje que cuando penetra tu vida y cuando te redarguye de pecado y cuando tú sabes que has ofendido a Dios, que estás ofendiendo a Dios, que eres culpable de ofender al Eterno, es cuando el Espíritu de Dios llega, toca tu corazón de piedra, te lo cambia y te dice: ¿qué haré si este mundo dijera esa palabra? ¿Qué haremos para escapar de la ira venidera? ¿Qué haremos para escapar de los juicios que vendrán a esta tierra? ¿Qué haré para formar parte de los que un día serán arrebatados cuando la iglesia sea arrebatada? ¿Qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Fueron lo que le preguntaron estos hombres a Pedro, y Pedro les dijo: cree en el Señor Jesucristo, bautícense todos y cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y seréis salvos. Yo quiero decirte en esta tarde, yo quiero decirte en esta preciosa tarde, amado amigo que me escuchas, en el nombre de Jesús, el Señor te
te está llamando. El Señor sabe que le has ofendido. El Señor sabe tu culpa. El Señor conoce tu culpa. El Señor conoce tus errores. El Señor conoce tus defectos. Pero aún así, con todos tus errores, con todos tus defectos, el Señor te está llamando y te dice: ven a mí y déjame que mi espíritu, deja que el poder de la palabra transforme y cambie tu corazón, cambie tu mente y cambie tu vida. Y haré de ti un hombre de bien. Haré de ti un hombre que pueda llevar esta palabra, un hombre que pueda dar testimonio de las grandezas, de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por esa razón es que el apóstol Pedro le decía a todos y cada uno de los que escucharon en esa preciosa tarde, cuando 5,000 de ellos se convirtieron, el corazón de ellos se les derritió. Eso es lo que la palabra compulgido de corazón significa. El corazón se les derritió. ¿Y sabes por qué? Cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios te convence de tu pecado, ese corazón de piedra no tiene otra alternativa más que rendirse. Se derrite, porque ante los pies, ante el trono del Dios Todopoderoso, aún las montañas se derriten. Un día la palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Él es el Señor. Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. Y en esta preciosa tarde tengo un minuto para decirte: el Señor te está llamando al arrepentimiento. El Señor te está llamando en este momento y te dice: ven a mí, yo restauraré lo que se ha arruinado en tu vida. Yo restauraré el altar que un día yo hice perfecto en tu vida, en el ser humano. Pero el pecado, la desobediencia, la rebelión trajo consecuencia, y esa consecuencia se llama pecado. Y por el pecado es que tal vez ahora estás pasando por lo que estás pasando. Yo no sé tu situación, yo no sé tu circunstancia, pero sabes una cosa, yo sé de uno, yo sé y conozco al rubio de Galilea. Lo he visto a través de los ojos de la fe, lo he sentido a través del Espíritu, lo he tocado a través de la fe, y yo sé que Él puede cambiar tu vida, Él puede sanar tu herida, Él puede sanar tu enfermedad. Padre amado, en este momento glorifícate, Señor, y haz el milagro en esa casa, en ese hospital, Señor, allí donde se encuentra esa mujer, Señor, que está a punto de morir porque sus riñones ya no le funcionan, porque su hígado ya no le funciona. Señor, en este momento toca a esa anciana, Señor, allá en el hospital de San Miguel, toca a esa anciana allá en el hospital de Usulután, toca a esa persona, Señor, allá en los hospitales, allá en La Libertad, en Sonsonate, en Santa Ana, Señor, haz un milagro. Glorifícate, Padre amado, glorifícate para la honra y la gloria de tu nombre. Es tiempo que como sociedad, como nación, como pueblo, restauremos ese altar arruinado. Pero yo con esto termino y quiero retar. Estoy haciéndole un reto a mis consiervos, a los verdaderos hombres de Dios. Es tiempo de levantarnos y confrontar el pecado, confrontar la falsedad, confrontar a la iglesia, aún a la misma iglesia, cuando nos estamos desviando de la senda antigua. Es tu trabajo y mi trabajo. Que el Eterno de Israel, que la gracia, la misericordia del Dios Todopoderoso esté sobre ti, te dé paz y tranquilidad y te dé autoridad cuando prediques su palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, amado. En el nombre de Jesús.